Vino al mundo en la localidad de Saint-Rémy, en la Provenza francesa, una bellísima localidad sometida a la tortura de la peste bubónica. En aquel tiempo todavía la vieja Europa no se había zafado de este mal endémico, ese mal, esa enfermedad transmitida por los roedores campestres, y de estos a las ratas domésticas y de estas al ser humano. Millones de vidas fueron sesgadas, fueron finiquitadas por la peste, la maldita peste negra. Y en ese año 1503 Michel de Notre Dame llega al mundo. Pertenecía al seno de una familia judío-conversa, y en todo caso era una reconocida familia de prestamistas, comerciantes y médicos, sobre todo médicos. El abuelo materno de Michel había sido un personaje muy respetado, muy aplaudido, y fue sin duda el que inculcó la vocación por la medicina al pequeño Michel. Jacques, el padre de Michel, no vio mal que su vástago favorito dedicase su vida a ser galeno. Y con tal motivo, Michel de Notre Dame se inscribe en la Universidad de Aviñón. Aconteció en la década de los 20, en aquel siglo XVI. Michel era muy joven, pero ya mostraba querencia por las artes de Hipócrates. Y quería curar, quería dedicar su existencia a la investigación médica, obsesionado por la idea de encontrar el remedio adecuado, oportuno, para vencer de una vez por todas a la maldita peste bubónica. Y a tal punto llegó la mortandad que la propia Universidad de Aviñón tuvo que cerrar sus aulas a fin de evitar la extensión de la plaga. Numerosos estudiantes, entre ellos Michel de Notre Dame, quedaron a expensas de recibir su titulación. Y los años se fueron sucediendo. En ese tiempo, Michel quedó enfrascado en la honda y exhaustiva investigación botánica. Quiso saber cómo funcionaban los remedios de la naturaleza, cómo era el funcionamiento de esas plantas, esas recetas ancestrales que él había visto manejar en su familia, pues las puso en práctica en multitud de enfermos con los que se iba topando en estas regiones que iba transitando. El joven Michel de Notre Dame quería ser médico, pero quería ante todo ser investigador. Por supuesto, y como buen judío converso, también se había interesado por la cábala, y dicen que por la alquimia. Siempre la alquimia en aquellos siglos, la búsqueda incesante de la piedra filosofal, de la transmutación, de la hipotética transmutación de los metales, el plomo por el oro. Y desde luego que era alquímico, desde luego que era botánico, que era cabalista, y un hombre interesadísimo por las artes ocultas, por las ciencias ocultas. En 1529 se atenuaron los síntomas de la epidemia. La peste negra permitió que se abriesen algunas universidades, por ejemplo la de Montpellier, una universidad muy progresista para el momento, y en la que se matriculó Michel de Notre Dame. Ahora sí, recibió su doctorado, ya era médico. Se casó y tuvo sus 2 primeros hijos. Pero una vez más, la fatídica plaga, esta enfermedad pertinaz, vino y hizo acto de presencia, llevándose la vida de su mujer, de su querida mujer, y de sus 2 hijos. Michel de Notre Dame se había quedado sin familia, y la rabia, y no precisamente la transmitida por las ratas, le movió, le impulsó a seguir investigando como jamás se había propuesto. Y empieza a observar cosas, comportamientos, visita ciudades llenas, apestadas de estos apestados. Decía incluso en sus escritos primigenios que era horrible, que conseguías limpiar la ciudad de apestados, pero que al día siguiente volvía a estar cuajada de ellos. Que morían los de uno y otro lado, los de toda suerte de condición social. Era imposible, prácticamente imposible luchar contra la peste, contra el mal.
pero sus numerosos exégetas afirman que en estos años Michel de Notre Dame consiguió un remedio que al menos era eficaz en cuerpos sanos y que podía prevenir la entrada de la peste en esos cuerpos. Nunca sabremos acerca de la verosimilitud de estas informaciones, pero desde luego el prestigio social que adquirió Michel de Notre Dame en estos años nos hace pensar que algo hubo. Por si fuera poco, este adelantado a su tiempo intentó apostar por la higiene, por la profilaxis, e informó a sus conciudadanos que lo mejor para luchar, para prevenir la llegada de la peste, era mantener saneadas las ciudades y sobre todo los cuerpos. En esto, desde luego, tenía toda la razón. En aquel momento, en aquella época, donde las ciudades no eran los sitios más salubres del mundo, donde una ciudad se podía localizar por el hedor que desprendía a varios kilómetros. Pues Michel de Notre Dame se fue granjeando la amistad, el respeto, la admiración de los franceses. En 1544, con la treintena ya cumplida, se casó con una bella viuda de Chalon, y allí, después de ese matrimonio, llegaron 6 hijos. La bella viuda era además adinerada por herencia, y eso permitió a Michel de Notre Dame plantearse un futuro más que cómodo. Estos hijos, desde luego, algunos estuvo a la altura del padre, por ejemplo, el llamado César. César llegó a ser pintor de cámara del rey Luis XIII, y gracias a él, gracias a sus buenas manos, nos ha llegado un retrato de su padre, bastante fidedigno, dicen. Finalizando la década de los 40, Enrique II llegaba al poder, ocupaba el trono de Francia, y en su compañía, la bellísima Catalina de Medici. Bien, pues aquí tenemos a Nostradamus, al recién y flamante proclamado Nostradamus, trabajando para Catalina de Medici. Hacia 1550 dicen que ya dejó de atender enfermos y se centró solo en el mecenazgo que recibía de la reina. Estaba muy interesado en la investigación médica y empezó a elaborar tratados. Y dejó escritos algunos de ellos, y muy notables, con recetas, algunas estéticas. Como antes comentábamos, muchos monarcas del momento se fijaron en estos escritos de Nostradamus y los aplicaron en sus cuerpos. Verbigracia Isabel I de Inglaterra, la cual utilizó una pomada, esto es muy conocido, muy popular, utilizó una pomada creada por Nostradamus y confeccionada, elaborada a base de manzana. Era una crema nutritiva que decían daba esplendor a la reina inglesa. Y desde luego que la utilizó y durante muchos años. Esta y otras tantas recetas. Era también esteticista, claro. Nostradamus, muy interesado en estas enseñanzas que daba la naturaleza. Pero llegamos al año de 1555. Y es aquí donde aparecen publicadas sus profecías. Esas profecías que desconcertaron a propios y ajenos. Un volumen en el que figuraban distribuidas 7 centurias. Cada centuria albergaba un centenar de cuartetas, estrofas de 4 versos, una forma de escribir nebulosa, hermética, pero en la que se podían adivinar los hechos futuros, los hechos concernientes a nuestra civilización en siglos posteriores. Y esto es lo que empieza a incomodar a algunos. Ya de hecho Nostradamus venía arrastrando toda la crítica posible, la encendida crítica de algunos enemigos que veían mal que conjugase medicina, o sea, ciencia, con astrología. En aquel tiempo hablaba de supercherías, supersticiones, prácticas malignas, diabólicas, y algunos pensaron que Nostradamus era un fiel representante del diablo, del demonio en la tierra. Pero no así creyó esto Catalina de Medici, la cual siguió apostando por su médico, por su consejero, por su astrólogo. Y todos leyeron con fruición sus célebres profecías, sobre todo una a la que en principio no prestaron mucha atención porque no podían relacionar los sucesos que estaban a punto de acontecer. Y esto trascendió en 1559. Para entonces
se había celebrado una paz, por fin, entre España y Francia. Y para ratificar esos acuerdos, los reyes franceses consintieron en que su hija mayor, Isabel de Valois, se casase con Felipe II de España. Y precisamente festejando este matrimonio, Enrique II, padre de Isabel, quiso formar parte de los caballeros que iban a entretener al personal en una justa medieval. Un torneo como antiguamente se hacía en la Edad Media. El rey, pues, ciñó su mejor armadura. Era un hombre veterano, pero muy curtido en las lides guerreras. Era un rey muy belicoso, que había partido, no había tenido ningún inconveniente en partir a la vanguardia de sus ejércitos allá donde se produjese el combate. Enrique II se iba a enfrentar en duelo singular con uno de sus nobles más jóvenes, más valerosos, un noble, el de Montmorency, y bueno, pues en aquel día fatídico de 1559, ambos contrincantes cruzaron sus lanzas. La desgracia, la fatalidad, quiso que la lanza del joven guerrero, se quebrase y las astillas fuesen a parar al casco, a las hendiduras, a las aberturas que había en el casco del rey francés. Esas astillas se incrustaron en los ojos del rey francés y Enrique II tuvo una agonía dolorosísima. Fue un trágico final para aquel rey. Y claro, fue entonces cuando alguien se percató de algo reflejado en las cuartetas de Nostradamus. Y en esas cuartetas, en una de ellas, se decía que un viejo león moriría a manos de otro joven, y que moriría cuando un certero dardo se incrustase en su casco de oro. Efectivamente, el casco del rey Enrique II estaba repujado en oro, y qué casualidad, un dardo fue a incrustarse, fue a pasar entre las rendijas de ese yelmo para acabar con la vida del monarca. De inmediato todos pensaron que Nostradamus había acertado. La cuarteta, el vaticinio, se había cumplido con exactitud pulcrísima. Y eso fue motivo de que muchas miradas se fijasen en Nostradamus y en lo que había escrito. ¿Acaso había más vaticinios? ¿Acaso el futuro de Francia estaba ahí? ¿Acaso el vidente era realmente bueno? ¿Era eficaz? La verdad es que Nostradamus nunca quiso desvelar mayores secretos de sus cuartetas. Él mismo dijo que habían sido elaboradas para ser leídas en siglos posteriores. Tenía miedo, por supuesto, de la Santa Inquisición, y sus escritos eran muy cerrados, muy herméticos, muy encriptados. Nos dejó unas 10 centurias. Y en total, 1174 cuartetas versificadas. Y aparecían cosas tales como, por ejemplo, nada más y nada menos que pronosticar que llegaría al mundo un tal Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, que la Revolución Francesa sería un hecho. Por ejemplo, las dos guerras mundiales que acosaron y estremecieron al siglo XX. Por ejemplo, la llegada del nazismo, del nacionalsocialismo alemán, de Adolfo Hitler. Y más en nuestra época, más pensando en nuestra época, pues la invasión maometana de España, el cataclismo mundial provocado por una tercera guerra mundial, nada más y nada menos que el hundimiento del Vaticano, la llegada del Anticristo, y así hasta el año 3797, fecha en la que Nostradamus vaticina el apocalipsis para la raza humana. Que cada uno piense lo que quiera. Nostradamus, un hombre que entregó su vida a la investigación científica, y no solo a la astrología, sino también al empirismo, intentar demostrar sobre todo esa lucha contra la peste negra. Un hombre, desde luego, singular. Falleció el 2 de julio de 1566. Tenía 63 años y, como es obvio, como os podéis figurar, él mismo había adelantado la fecha de su óbito.